Bueno, volvemos con el balance general. Bueno, eh, en la explicación anterior vimos, ¿verdad?, de que los estados financieros, los estados contables tienen 5 componentes: el balance general, el estado de resultado, la variación del patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas contables. Son 5 elementos. Ahora vamos a ver lo que es el balance general. Es un documento financiero que da cuenta de la razón del activo y la participación de la empresa en un momento dado. Es decir, balance total de activo que posee la organización menos total del pasivo que contrajo la obligación es igual al patrimonio neto. Entonces, balance significa, hace referencia de que el total del activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Diciendo de otra forma, podemos decir de que el total del activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Lo que nosotros acá le conocemos como ecuación contable. Esta ecuación contable, esto ustedes ya lo tienen que llevar en el chip, porque eso es lo que todos nosotros los contadores generalmente en el momento de estar preparando el diario, luego vamos mayorizamos y luego pasamos al balance general, y en esa instancia nos damos cuenta de que no balancea. Es decir, que el total en el balance, el total del activo no es igual al total del pasivo más el patrimonio neto. ¿Y qué tenemos que hacer? Irnos para atrás y revisar uno a uno todas las cuentas. Es una fotografía, este es siempre es un concepto que me gusta muchísimo. Es una fotografía, el balance general es una fotografía de la empresa en un momento dado. En un momento dado, ¿cuándo? Y generalmente el balance tiene sus cierres periódicos, ¿verdad? De que ya sea eso sea mensual, trimestral o semestral o anual. A fines de toma de decisiones de la empresa, los cierres son mensuales. Luego hay una presentación de cada trimestre, es decir, al tercer mes, al sexto y al noveno, y luego se cierra con el cierre final. También los balances comparativos, ¿verdad? Tiene que ser con cortes iguales. Es decir, si el corte es mensual, me comparo con el año anterior, ¿verdad? Si ahora julio cerró, entonces a julio del 2019. Entonces vemos la tendencia también de forma mensual. El fisco solicita, o sea que el requerimiento del fisco es un informe anual. Y el informe anual o el periodo de cierre fiscal, ¿verdad? Coincide con nuestro año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, en ese año calendario también le llamamos año fiscal. Eso rige para las empresas comerciales y de servicios. Para las empresas del agro, ¿verdad? Todas las empresas que se dedican al agro tienen sus cierres o periodos diferenciados, que pueden ser que junio, el cierre no es diciembre, sino es junio. Entonces se compara por ejemplo, si cerramos ahora junio del 2020, nos comparamos con junio del 2019. Entonces, eso es una fotografía en un momento dado. Su función más importante es la de brindar información, que ya esto, por ejemplo, ya lo sabemos, ¿verdad? Información financiera de la empresa para unos determinados usuarios. Generalmente un estado financiero, ya sea, ¿verdad?, con auditoría o sin auditoría, tiene un control de entrega. O sea que si el contador conjuntamente con el administrador imprime, firma y autoriza la entrega de 10 ejemplares. Entonces el contador o una persona encargada del departamento de contabilidad lleva un registro de las empresas, ya seas proveedoras, clientes, fisco, bancos, todos aquellos a quienes se le entregaron un juego de la información contable, tenemos que llevar un registro. ¿Para qué es eso? Para conocer y saber controlar quiénes son los usuarios de nuestra información.
¿Qué representa el balance general? Los bienes que posee, los bienes y derechos de los propietarios, si es que es unipersonal, y si es una sociedad, de los accionistas, que integran el activo del balance general, el capital y las deudas, que forman parte del pasivo de dicho balance. La ecuación contable, como ya vimos, es activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Se puede también representar como el total del activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Entonces, activo, todos los bienes que posee la empresa, ya sea en su forma corriente o no corriente, que vamos a ir viendo más abajo. Derecho. Cuando hablamos de derecho, por ejemplo, cuentas por cobrar es un derecho. Derecho, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Como para exigir el pago de una deuda. Pasivo, más el patrimonio neto. El pasivo está conformado por las deudas que la empresa tiene con terceros, obligaciones con terceros. Y el capital, que es el patrimonio, que son aportaciones de los propietarios. El capital puede ser de una unipersonal o el capital puede ser de una sociedad y su composición es un poquito diferente, que también vamos a ir viendo. Por favor, no se queden con ninguna duda, vayan anotando, ¿verdad? Acuérdense que el cuadernillo que ustedes tienen que ir haciendo tiene que ir en una carpeta, de tal forma ustedes van agregando las hojas de aclaraciones, consulta, de trabajos realizados. Esto es un material que a ustedes le va a servir por mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Incluso hasta terminar su formación y después inclusive. Esto está basado en 3 libros, el contenido. Primero es la de contabilidad básica del autor Paulino Aguayo Caballero, la contabilidad financiera, ¿verdad? Que tiene muchísimos ejercicios, ¿verdad? Y la contabilidad financiera del Lescano. Todos estos materiales son los libros de apoyo como para poder hacer todos estos ejercicios. También los principios de contabilidad generalmente aceptados y la ley del comerciante. O sea que hay una serie de libros, ¿verdad? Sobre el cual, ¿verdad? se basa nuestro programa. Lamentablemente solamente tenemos 4 semanas, ¿verdad? Por esto me gustaría ir más lento, más para que nos quede más conocimiento. Pero espero que realmente, ¿verdad? Nos estemos acompañando y podamos fijar conocimiento. Por eso les digo, si no están entendiendo algo, ustedes anotan y en nuestro espacio que vamos a interactuar a través de videoconferencia, vamos a responder todas las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, el activo refleja la inversión que ha efectuado la empresa y el pasivo de donde han salido los fondos que han financiado nuestras inversiones. O sea que el activo, ¿en qué se ha invertido? Pasivo, ¿de dónde se obtuvo el dinero para la financiación? A veces, por ejemplo, el accionista aporta un ejemplo de su aporte es de 5 millones de guaraníes. ¿Cómo lo aportó? En caja, en efectivo. Entonces su contrapartida va a ser caja. Caja 5 millones y capital 5 millones. Pero la empresa necesita empezar a operar en el mercado. Capaz que no va a usar todo su capital para adquirir mercadería. Capaz que va a negociar con un proveedor y le va a solicitar un crédito de 30 días. Entonces, en el momento que recibe crédito, ingresa mercadería como activo y se registra la deuda con el proveedor en el acreedor dentro de la composición del pasivo por el importe del costo de mercadería. Entonces, ya se va armando el balance general despacio. Estructura del activo. Esto es muy importante y necesito que esto fijemos. Tanto el activo como el pasivo están separados en su forma corriente o circulante, le llaman también, y en su forma no corriente o no circulante. El activo corriente, le llamamos corriente, todos aquellos bienes que se pueden realizar dentro del ciclo normal de operación, es decir, de un año. Sí,
¿Eso qué quiere decir? Si la mercadería que tenemos en el almacén lo compramos en febrero del 2020, tiene que permanecer la mercadería registrado hasta febrero del 2021 si es que no se vendió. Si por alguna razón esa mercadería supera los un año dentro del activo de la organización, lo que tenemos que hacer es una reclasificación y pasarlo a no corriente. Dice claramente, los activos corrientes contendrán bienes que solo permanecerá en la empresa dentro del registro de la cuenta de activo no corriente un año o el lapso del ciclo normal, si este fuera mayor. Es decir, de que no es el periodo o el ciclo del periodo fiscal o el calendario, es lo que hace referencia al ciclo normal de la operación. Rige desde el momento que la mercadería, si ejemplo mercadería, ingresa en el almacén y ¿verdad? La rotación del inventario no debe superar a un año, no corriente. ¿Qué están agrupados dentro de los activos corrientes? Disponibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué disponibilidad? Disponibilidad está compuesto por efectivo y otros medios líquidos como fondo fijo y bancos. Eso es disponibilidad. ¿Qué significa? De que si entra caja y tenemos una política de caja que diga los valores deben ser depositados al día siguiente hábil. Entonces, si la operación fue registrada hoy, y hoy son las 16:32, y la empresa cierra a las 17 horas, entonces todo lo recaudado el día de hoy íntegramente lo tengo que depositar al día siguiente. Entonces, ni siquiera solamente 24 horas estuvo dentro de la cuenta de disponibilidades. Créditos. Crédito está compuesto por todos los derechos, el derecho que posee la empresa sobre el activo de otras empresas o de otras personas. Entonces, es un derecho. Ese derecho de cobro lo tengo que realizar en el ciclo normal, es decir, dentro de los 12 meses en que se generó ese derecho. Si el derecho se generó julio del 2020, se va a extender como activo no corriente hasta julio del 2021 si es que este crédito no fue cobrado. Las cuentas a cobrar con vencimientos dentro del ciclo normal de la operación. Esta palabra ciclo normal también es muy importante que ya lo graben dentro de su vocabulario técnico. Ciclo normal dependiendo la actividad de la empresa, ¿verdad? Como ya le dije, ¿verdad? Puede ser el año calendario de enero a diciembre o diferente, por ejemplo, de mes, por ejemplo, de junio a junio. Ese es el ciclo normal de la operación, 12 meses. Inventario. La cuenta de inventario engloba todo lo que es mercadería, productos terminados, productos en proceso e insumos. Si voy a fabricar balanceado, mi producto final es balanceado, pero insumo y materia prima va a ser maíz, afrecho, soja, todos los granos, sal y algunos otros aditivos. Esos son materia prima. Producto terminado es el balanceado. Entonces, es muy importante entender eso cuando decimos, ¿por qué tenemos que registrar mercadería? Mercadería es cuando obtenemos el producto o el bien y no le agregamos ni un valor o no sufre transformación y se vende de la misma forma. Materia prima pasa por un proceso de transformación, algunos materiales no y otros sí, porque puede ser para costos directos o indirectos. Productos en proceso. Los productos en proceso son aquellos que no terminaron su proceso de producción.
es el producto inicial para otro proceso. Productos terminados. Por ejemplo, la prepisa. La prepisa para las panaderías es un producto terminado. Pero para una empresa que produce, comercializa pizza, una pizzería que no hace su masa y compra las prepisas es un producto, ¿verdad?, en proceso, porque todavía tiene que pasar por un ciclo de transformación para que se convierta, ¿verdad?, en el producto final, que es la pizza terminada. Inversiones. Aquellos cuyos costos serán realizables dentro del ciclo normal de la operación. Falta una L, el normal, norma no es. Inversiones. Inversiones pueden ser permanentes y pueden ser temporales. Entonces, las inversiones pueden, dependiendo, ¿verdad?, de qué tipo de inversiones estamos hablando, ¿verdad?, puede ser estar en corrientes como en no corrientes. Activo no corriente. ¿Quedó claro activo corriente? Los activos corrientes son todos aquellos activos, bienes de la organización que se puede realizar dentro del ciclo normal de la operación, es decir, dentro de los un año, igual o menor a un año. Activos no corrientes son todos aquellos activos, ¿verdad?, que superan el ciclo normal de la operación. Dentro de los activos corrientes tenemos bienes de uso y otras cuentas que están clasificados como no corrientes. Por ejemplo, el caso de cuentas por cobrar. Podemos tener cuentas por cobrar como corriente y cuentas por cobrar como no corriente. Cuentas por cobrar no corrientes ya son aquellas deudas o cuentas por cobrar que ya están en proceso de judiciales o de litigio porque ya están en otro ámbito de reclamo, ya superaron o sobrepasaron el tiempo de crédito, ya la empresa lo tiene como incobrable, entonces se tiene que sacar la cuenta, el saldo por una reversión, a través de una reversión, y llevarlo como activo no corriente. Bienes de uso son todos los bienes propiedad de la empresa que no es utilizado para la comercialización, sin embargo, sirve de apoyo para la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, propiedad, planta y equipo. En propiedad, planta y equipo es el título, ¿verdad? Generalmente es una cuenta no imputable, pero es una cuenta agrupadora. Dentro de propiedad, planta y equipo, por ejemplo, tenemos terreno. El terreno es uno de los bienes que no pasa por una depreciación o un desgaste, pero sí soporta el revalúo técnico que nos solicita, ¿verdad?, o nos pide a través de la reglamentación del revalúo que es anualmente el Ministerio de Hacienda los primeros días de cada año pasa un índice para revalúo. Entonces tenemos que aplicar eso. Entonces, el terreno no se deprecia, el terreno solo se revalúa. Edificio, instalaciones de la estructura edilicia, muebles y equipos, maquinarias, rodados, herramientas, todos estos bienes son bienes de uso. Sufre un desgaste natural, por lo tanto, ¿verdad?, se tiene que reconocer la depreciación. Los bienes de uso soportan la depreciación del bien y también el revalúo. Periódicamente al cierre de cada ejercicio se estimará deducción de estos costos en concepto de desgaste, deterioro, merma u obsolescencia. En el caso, a ver un poco, obsolescencia. En el caso de merma u obsolescencia, por ejemplo, volvamos a nuestro caso de fábrica de balanceados. Compramos maíz. El maíz es un producto que se compra con cierto grado de humedad. Luego, con el correr de los tiempos, estos se secan y pierden su peso.
esa pérdida de peso se tiene que reconocer como merma. El estudio de merma tiene que estar respaldado por un estudio técnico. Generalmente en nuestro país no hay un organismo, vamos a decir, que está habilitado a hacer ese estudio, pero nos basamos en el informe del Instituto de Normalización, el INTN, para esta merma. Y la obsolescencia, los bienes de uso obsoleto, tiene que estar sujeto a verificación de un auditor para que eso sea dado de baja del cuadro del activo. Entonces, propiedad, planta y equipo son bienes tangibles también eso lo mencioné, donde están incluidos los terrenos que posee la empresa, lo cual estos no se deprecian, solo se revalúan. Los bienes como edificios, las instalaciones, muebles y útiles, equipos, maquinarias, rodados, herramientas, etcétera, periódicamente al cierre de cada ejercicio se estimará la devolución de estos costos como depreciación. La depreciación es la depreciación acumulada es una cuenta reguladora del activo. Y la cuenta depreciación es un gasto que se reconoce en el resultado, es decir, verá como resultado negativo. Inversiones permanentes como acciones de otras empresas, hipotecas, seguros de vida, etcétera, representan costos por su valor de origen ajustados solo si se tuviera que manifestar pérdida de valor. Es decir, verá, no sufre ni depreciación ni amortización ni revalúo, solo dice, verá, si es que hay una pérdida muy importante de su valor. Hay que reconocer. Bienes intangibles. Intangibles todos aquellos bienes que no son materiales, no se puede tocar, no se puede palpar, pero se lo evalúa o se lo mide por los beneficios o cualidades que otorga. Por ejemplo, una marca. La marca de una empresa, por ejemplo, Amandau. Amandau es un bien tangible porque es la marca. Cuando yo encuentro una heladería con sello de Amandau, ¿verdad? Ya me hago la idea de que es calidad, tiene buen sabor, buenos productos, ¿verdad? Un montón de características que solamente la marca ya me transmite a mí como consumidor final. Un bien intangible, por ejemplo, es los software informáticos. Si bien tengo el resultado del procesamiento de la información, ¿verdad? Que es el producto final, los estados financieros, yo el programa físicamente, ¿verdad? El software informático, no lo veo. No lo veo en su lenguaje. Y por más que lo vea, no lo voy a entender porque soy un contador y no soy técnico de la informática. Por lo tanto, el software, ¿verdad?, es intangible. La constitución también generalmente se lleva como bienes intangibles. La constitución de las sociedades generalmente no es un costo bastante barato, generalmente es un costo bastante importante. Como no voy a poder castigarle al resultado y llevarle el 100% al resultado del ejercicio que estamos cerrando, es como castigar a un ejercicio por una pena que no cometió. Entonces lo que se hace es se amortiza en el tiempo. Y generalmente, si es muy importante, la empresa lleva 10 años, depende, es un criterio que se deja asentado en los registros para que el contador pueda reconocer ese pequeño gasto de vengado a lo largo del tiempo. Cargos diferidos. Los cargos diferidos, bienes intangibles. Características, por ejemplo, las características de bienes intangibles generalmente salen bien en falso y verdadero. Generalmente en una cascarita de bananita. Cargo de diferido. Cargos diferidos son todos los gastos pagados por, ¿cómo se llama? Por adelantado y que tampoco vamos a tener que castigarle al estado de resultado cargando totalmente. Entonces lo que hacemos es
llevamos como activo y en la medida que se va gastando, se va consumiendo, reconocemos una parte del mismo en resultado. Entonces, cargos diferidos, dice, son ciertos como la primera instalación, se distribuye por la amortización, se incluye también descuento por colocaciones de ventura, obligaciones, se distribuye a través del tiempo, a través de, ¿cómo se llama?, la amortización. El contador, cuando registra cargos diferidos, tiene que tener una planilla de apoyo. ¿Para qué? Para que vaya controlando, ¿verdad? Vamos a decir, el reconocimiento de estos cargos. Bueno, hasta aquí vamos a ver activos a grandes rasgos. Vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? A través de los ejercicios para ir fijando estos conocimientos, ¿ok? Un pequeño corte.